En el año 1906, algo inusual comenzó a tomar forma en una calle sencilla de Los Ángeles. Personas caían de rodillas sin que nadie las tocara. Vecinos aseguraban escuchar cantos que parecían atravesar las paredes. Hombres y mujeres de distintos colores, pobres y acomodados, llegaban sin entender por qué y salían transformados. Algunos decían oír oraciones en lenguas desconocidas. Otros afirmaban ver destellos de luz dentro de un viejo establo convertido en iglesia. La prensa lo llamó fanatismo. Los escépticos lo calificaron de delirio. Pero muchos testigos hablaban de aquello como si el cielo mismo se hubiera inclinado sobre la tierra. Y en el centro de ese fuego había un hombre casi invisible. Pocos sabían su nombre. Mucho menos conocían su historia. Casi nadie imaginaba que aquel movimiento, que pronto alcanzaría continentes enteros, había comenzado con alguien marcado por la pobreza, la soledad y un ojo herido. Su nombre era William Seymour, un predicador sin fama, sin títulos y sin influencia humana. Antes de que las multitudes lo siguieran, antes de que misioneros cruzaran océanos llevando las llamas de Azusa, hubo un tiempo en que él se enfrentó a puertas cerradas, rechazo y noches largas en las que se preguntaba si Dios todavía lo veía. Pero ¿cómo un hombre así se convirtió en instrumento del mayor avivamiento del siglo XX? ¿Qué ocurrió dentro de aquel galpón para transformar vidas tan distintas? ¿Cómo un corazón herido encontró fuerza para encender al mundo? Antes de continuar, escribe en los comentarios desde donde nos ves. Y si esta historia despierta fe en ti, no la dejes apagarse. Suscríbete y camina con nosotros por las vidas que Dios usó para encender generaciones. William Seymour nació en el año 1870 en el sur de los Estados Unidos, pocos años después de la abolición de la esclavitud. Era un tiempo en que la libertad había llegado al papel, pero no al corazón de la sociedad. Las calles de Luisiana todavía llevaban el peso de la segregación y la vida de un joven negro comenzaba casi siempre marcada por la pobreza y la sospecha. El hogar donde Seymour creció era sencillo, casi siempre silencioso, excepto por el sonido constante de las oraciones de su madre. Ella oraba al regresar del trabajo, oraba antes de dormir, oraba cuando faltaba comida y cuando una enfermedad amenazaba a los hijos. El piso de madera más de una vez amanecía húmedo por lágrimas derramadas en secreto. Para Seymour, aquellas oraciones fueron su primera escuela. Antes de aprender a leer con fluidez, aprendió que la fe no nace en templos imponentes, sino en rincones humildes donde alguien clama a Dios con sinceridad. La infancia pasó y Seymour creció llevando en el cuerpo señales de una vida dura. De joven trabajó en granjas y haciendas, sirviendo mesas y limpiando establos. Era un trabajo agotador, pero la única forma de sobrevivir. Aún así, él conservaba algo especial, una esperanza silenciosa, como si viera un camino que otros no alcanzaban a ver. Hablaba poco de sí mismo, pero mostraba respeto y gentileza. Para quienes lo conocían, era difícil comprender cómo podía mantener tanta serenidad en medio de tanta carencia. Parecía haber aprendido desde niño a vivir con poco y esperar mucho. Alrededor de los 20 años, una tragedia afectó su salud. En la ciudad de Cincinnati contrajo viruela, una enfermedad que se propagaba con rapidez y dejaba marcas profundas. Fiebre alta, dolor constante, días enteros postrado en la cama. La enfermedad le dejó una cicatriz que lo acompañaría toda la vida. Perdió casi por completo la visión de un ojo. Para muchos, aquello sería el final de cualquier sueño. Para Seymour, se convirtió en un recordatorio silencioso. Según antiguos relatos, fue durante aquella enfermedad que hizo un voto a Dios. Si sobrevivía, dedicaría sus días al servicio del Señor. No hubo testigos, ni luces en el cuarto, ni experiencias extraordinarias. Solo un joven vulnerable, sentado al borde de la cama, prometiendo que su vida tendría un propósito. Sin saberlo, aquel voto lo preparaba para un camino difícil. Al recuperarse, dejó el sur y comenzó a viajar por distintas ciudades en busca de trabajo y dirección espiritual. Durmió en pensiones económicas. Trabajó como mesero, portero, ayudante. En ese tiempo conoció diversas iglesias y predicadores. Asistía a cultos metodistas, reuniones de santidad y pequeños grupos de oración. En cada lugar buscaba aprender algo nuevo, recogiendo frases, gestos y prácticas como quien recoge semillas en un terreno seco. Era pobre, tenía poca educación formal, pero su sed de Dios crecía. Mientras muchos buscaban reconocimiento, él buscaba profundidad. Y en cada ciudad que dejaba atrás, llevaba consigo la convicción de que Dios lo guiaba, aún en silencio.
Su camino lo llevó finalmente a Houston, en el estado de Texas. En esa ciudad había un predicador llamado Charles Parham, conocido por enseñar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la experiencia de hablar en lenguas. El movimiento de santidad crecía y personas de distintos lugares viajaban para escucharlo. Seymour, siempre dispuesto a aprender, decidió asistir a las clases. Pero al llegar descubrió que la segregación racial le impedía entrar al salón. Parham, siguiendo las leyes de la época, no permitía que un hombre negro se sentara junto a estudiantes blancos. Seymour no protestó, no discutió, no levantó la voz. Simplemente aceptó sentarse afuera, en un pasillo angosto, con la puerta entreabierta. Allí permaneció día tras día, escuchando a través de la rendija las lecciones que anhelaba entender. El pasillo era frío, el piso de madera crujía y a menudo debía inclinarse para escuchar mejor. Sin embargo, se mantenía atento, memorizando cada palabra. Aquella puerta entreabierta se convirtió en un símbolo de su vida. El mundo parecía decirle que nunca tendría acceso completo a nada, ni a educación, ni a oportunidades, ni a reconocimiento. Pero en vez de rendirse, Seymour aprovechaba cada pequeña abertura para avanzar. Durante esas semanas recibió algo que cambiaría su destino. No fue una revelación repentina, sino una convicción profunda de que Dios lo llamaba a anunciar una promesa vigente. El Espíritu Santo seguía derramándose, tal como en los días antiguos. Los textos que Parham enseñaba resonaban en el corazón de Seymour como un llamado silencioso. No sabía cómo ni dónde ocurriría, pero intuía que estaba siendo preparado para algo mayor. Entonces, surgió una invitación inesperada. Una pequeña iglesia en Los Ángeles necesitaba un predicador y algunos hermanos recomendaron su nombre. Seymour no tenía dinero para un viaje tan largo, pero recibió ayuda para comprar el pasaje. Con una maleta sencilla entre las manos y esperanza en el corazón, emprendió rumbo al oeste. Dejaba atrás el pasillo donde había aprendido a escuchar por la rendija, sin imaginar que la ciudad a la que viajaba le presentaría nuevas puertas cerradas. Y también las mayores transformaciones de su vida. Cuando el tren finalmente llegó a Los Ángeles, Seymour descendió con pasos firmes y un corazón lleno de expectativa. La ciudad lo recibió con su clima seco, calles polvorientas y un ambiente lleno de tensiones y oportunidades propias del comienzo del nuevo siglo. Los Ángeles crecía rápido, pero también crecía la división entre iglesias, corrientes doctrinales y culturas. Aún así, para Seymour, aquella tierra lejana representaba esperanza. Llegaba con una carta de recomendación, un mensaje bíblico profundamente guardado en el alma y la convicción de que Dios había abierto ese camino. Lo que no imaginaba era la fuerza del primer rechazo que enfrentaría allí. Pocos días después de su llegada, predicó su primer sermón en una pequeña congregación afroamericana liderada por la pastora Julia Hutchins. El mensaje que compartió era sencillo, fervoroso y directo. El Espíritu Santo sigue derramándose hoy, y la promesa del libro de los Hechos continúa viva. Habló de santidad, de arrepentimiento y del anhelo de un avivamiento personal y comunitario. Algunos escucharon con interés. Otros fruncieron el ceño. La idea de que el bautismo en el Espíritu Santo se manifestaba con lenguas desconocidas inquietaba a muchos. Algunos temían los excesos emocionales. Otros consideraban aquella doctrina peligrosa. Al día siguiente, cuando Seymour regresó para continuar su ministerio, encontró la puerta cerrada. Bien cerrada. Las ventanas cubiertas. No había nota, ni explicación, ni intento de diálogo. Solo silencio. Alguien, durante la noche, había decidido que él no predicaría más allí. Una hermana de la iglesia se acercó con incomodidad y, en voz baja, le explicó que la dirección no aceptaba su mensaje. Seymour escuchó en silencio. La herida se abrió como una cicatriz antigua. Era como regresar al pasillo de Houston, escuchando apenas fragmentos de lo que buscaba. Una vez más, una puerta se había cerrado frente a él. Sin un lugar donde quedarse, caminó por las calles tratando de entender qué hacer. Llevaba muy poco consigo. Una Biblia desgastada. Algunas prendas. Su maleta sencilla y la fe que siempre lo acompañaba. Recordó el viaje, las oraciones y la esperanza con la que había llegado. Se preguntó por qué Dios lo enviaría a un lugar solo para ser rechazado desde el inicio. No obtuvo respuesta. Esa noche durmió en un pequeño cuarto ofrecido por amigos. Allí, en soledad, escribió una carta a su madre. No se quejó, no culpó a nadie.
Apenas pidió oración, diciendo que aunque la puerta de la iglesia estuviera cerrada, su corazón seguía abierto a lo que Dios quisiera hacer. Días después, encontró refugio en la casa de la familia Asbury, creyentes humildes que abrieron su sala para recibir a un predicador herido. Fue en aquella pequeña vivienda de la calle Bunny Brae, número 214, donde la historia tomó un rumbo inesperado. Seymour empezó a enseñar las escrituras, conversar sobre fe y orar con grupos de pocas personas. Al principio eran solo algunos vecinos y hermanos reunidos, en sillas improvisadas. No había música elaborada ni sermones preparados con retórica. Había voces sencillas clamando por Dios, pidiendo más de su presencia. Las reuniones crecieron en intensidad. Seymour ayunaba varios días seguidos. Pasaba horas de rodillas, hablando poco, respirando hondo, como si su alma esperara algo que aún no sabía nombrar. Quienes asistían a los encuentros describían una paz extraña, suave, que parecía llenar el ambiente. Una joven llamada Janie Moore, quien con el tiempo se convertiría en una figura clave en su ministerio, participaba también. Era una mujer de sensibilidad profunda y voz serena. Todos notaban su dedicación silenciosa. Entonces llegó la noche del 9 de abril del año 1906, una fecha que nadie olvidaría. Después de un periodo intenso de oración, la sala comenzó a sentirse distinta, como si algo invisible se espesara en el aire. Uno de los presentes, Edward Lee, oró con fervor y de repente sus palabras cambiaron. Comenzó a hablar en una lengua que no conocía. Los demás quedaron inmóviles. Algunos no sabían qué pensar. Instantes después, Jenny también empezó a orar en lenguas y el grupo sintió como si un dique espiritual hubiera reventado. Nada volvió a ser igual. La noticia se esparció como fuego. Al día siguiente, vecinos se formaron afuera para ver qué ocurría. Gritos de alegría, lágrimas, cánticos improvisados. Todo emanaba de aquella casa. Personas entraban y apenas encontraban espacio. La pequeña terraza no soportó el peso y cedió, pero aún así seguía llegando más gente. Era imposible contener las visitas. En pocas noches toda la calle se llenó de personas buscando oración, sanidad, dirección o simplemente una explicación a lo que estaban presenciando. Nadie imaginaba que aquel encuentro en una casa sencilla quedaría grabado en la historia. La ciudad empezaba a notar que algo fuera de lo común estaba emergiendo. No había celebridades, no había músicos profesionales, no había estructura, solo un grupo de creyentes, un predicador de un ojo herido y una fe que se negaba a callar. La casa de Bunny Brae ya no podía sostener a la multitud. Era necesario encontrar otro lugar. Un viejo establo, usado antes como depósito de madera, aparecía como opción. No era bonito, no era cómodo, pero tenía espacio. La mudanza fue sencilla, hecha con donaciones improvisadas, pero suficiente para lo que estaba ocurriendo. En ese periodo Seymour seguía orando. A veces se apartaba de la multitud para reflexionar en silencio. No se mostraba ansioso ni exaltado. Llevaba dentro de sí una mezcla de reverencia y sorpresa. No se veía como líder de nada, sino como alguien que pedía a Dios que siguiera actuando. Y Dios seguía. Las reuniones, cada vez más numerosas, parecían empujar la historia hacia un punto que nadie alcanzaba a comprender del todo. Lo que comenzó como una respuesta discreta en un pequeño salón, estaba adquiriendo forma propia, como si manos invisibles condujeran cada paso. La mudanza al galpón de la calle Azusa no fue un gran anuncio. Fue simplemente el paso natural de lo que ya estaba creciendo. Hambre espiritual, búsqueda sincera, necesidad de espacio y un mover que aumentaba día tras día. Y así, entre oraciones, lágrimas y expectativas silenciosas, aquel grupo que había comenzado en una casa modesta, se preparó para continuar la búsqueda en un nuevo lugar, sin imaginar que ese traslado se convertiría en uno de los capítulos más influyentes de la historia del cristianismo moderno. El galpón, ubicado en el número 312 de la calle Azusa, no llamaba la atención. Por fuera parecía un viejo establo remodelado, con paredes desgastadas y ventanas sencillas. El piso era de madera irregular y el olor a polvo mezclado con madera envejecida revelaba los años de uso. Nada hacía pensar que en aquel lugar humilde nacería uno de los movimientos espirituales más influyentes de la historia moderna. Cuando el pequeño grupo proveniente de Bunny Brae llegó, llevando bancas improvisadas y un piano simple, nadie imaginó que ese espacio sería visitado por personas de distintos rincones de los Estados Unidos y tiempo después, del mundo entero. Sin embargo, esa sencillez combinaba perfectamente con el corazón de Seymour.
El deseo sincero de buscar a Dios sin depender de estructuras grandiosas. Los cultos comenzaron de manera discreta, pero pronto tomaron una forma imposible de anticipar. Las reuniones eran largas, a veces extendiéndose hasta altas horas de la noche, marcadas por cantos espontáneos, oraciones profundas y testimonios sinceros. No había un programa rígido, tampoco un orden estrictamente definido. Las personas se levantaban a orar cuando lo sentían, otras entonaban himnos sin ensayo previo. El galpón parecía tener vida propia. Muchos afirmaban que, al cruzar la puerta, sentían una paz tan intensa que les resultaba difícil describirla. Otros experimentaban una alegría repentina, casi imposible de contener. Parecía que cada persona que entraba era recibida por algo mayor que la reunión en sí. Seymour no ocupaba el centro de la escena. Con frecuencia se le veía arrodillado detrás de una caja de madera que servía como púlpito. Colocaba su rostro dentro de ella para orar, no por timidez, sino porque sentía que debía esconderse para que solo Dios se manifestara. Aquella postura tan poco habitual impactaba a quienes llegaban por primera vez. Mientras muchos predicadores buscaban visibilidad, Seymour buscaba desaparecer. Y cuando finalmente se levantaba para hablar, su voz era tranquila, pausada y llena de sinceridad. No manipulaba emociones. No presionaba a nadie. Solo compartía las escrituras y animaba a los presentes a rendirse por completo ante el Señor. Fue en ese ambiente donde empezaron a surgir relatos de sanidades. Personas que entraban enfermas salían caminando con firmeza. Otras relataban que dolores antiguos desaparecían durante la oración. No había espectáculo, ni gritos exagerados, ni gestos teatrales. Quienes daban testimonio lo hacían con sencillez, a veces incluso con asombro, como quien describe algo que supera la lógica. Además, cada vez más personas relataban hablar en lenguas desconocidas. Tal como había ocurrido inicialmente en Bunny Brae. Para algunos, aquello era motivo de admiración. Para otros, de desconfianza. La ciudad entera comenzó a comentar. No pasó mucho tiempo antes de que los periodistas aparecieran. Algunos movidos por genuina curiosidad. Otros por burla o crítica. Un periódico local publicó artículos sarcásticos describiendo los cultos como confusos y excesivamente emocionales. Llamaban a la reunión circo religioso, se mofaban de las lenguas y cuestionaban la sanidad mental de los asistentes. Pero cada burla atraía más gente. Personas que jamás habrían entrado a una iglesia ahora acudían para mirar de cerca lo que allí sucedía. Y muchos de ellos terminaban con lágrimas en el rostro, transformados por algo que no sabían poner en palabras. La diversidad dentro del galpón también llamaba poderosamente la atención. En pleno tiempo de segregación racial, era desconcertante ver a blancos, negros, hispanos y asiáticos orando codo a codo. Obreros compartían el mismo espacio con empresarios. Mujeres tenían libertad para cantar, orar y testificar. La calle Azusa se convirtió en un punto de encuentro impensable donde barreras sociales se deshacían por completo. Esa realidad despertaba admiración en algunos y rechazo en otros. Para líderes religiosos tradicionales, aquella mezcla era inaceptable. Para Seymour, en cambio, era una señal clara de lo que Dios quería mostrar al mundo. Un lugar donde todos fueran bienvenidos. Fue en ese contexto cuando Charles Parham decidió visitar el movimiento. El mismo hombre que había enseñado a Seymour en Houston quedó profundamente incómodo con lo que vio. Consideró que los cultos eran demasiado emocionales, demasiado libres, demasiado abiertos. Criticó la mezcla racial y la participación activa de las mujeres. Quiso imponer orden, corregir prácticas y ajustar lo que él creía desviado. Pero Seymour no cedió. No buscó conflicto ni confrontación directa. Solo mantuvo su postura con firmeza serena. Donde Parham veía desorden, Seymour reconocía humildad y dependencia del espíritu. Esa tensión marcó un distanciamiento definitivo entre ambos. Mientras tanto, el fuego de Azusa seguía extendiéndose. Misioneros llegaban de distintos estados, muchos atraídos por relatos extraordinarios. Algunos participaban de las reuniones, recibían oración y luego regresaban a sus ciudades con un ardor nuevo. El movimiento cruzó rápidamente las fronteras. Historias del avivamiento llegaron a Europa, África y América Latina. Iglesias comenzaron a recibir cartas, testimonios y publicaciones describiendo lo que ocurría en aquella calle humilde. Personas comunes, sin apoyo económico ni formación teológica formal, sintieron que Dios las enviaba a otras naciones. Dentro del galpón, la intensidad se mantenía.
En ciertas ocasiones, las voces se unían en armonía sin que nadie dirigiera. En otras, un silencio profundo llenaba el lugar, tan denso que muchos lo describían como sagrado. Algunos visitantes afirmaban ver un brillo suspendido en el aire. Otros relataban una libertad interior tan fuerte que parecía romper cadenas antiguas. Seymour observaba todo con cautela. Nunca se consideró protagonista de nada. Creía que Dios estaba guiando directamente a las personas y que su papel era solo mantener viva la llama. Continuaba orando, buscando dirección y tratando de conducir el movimiento con humildad. Después de reuniones intensas, salía a caminar por la calle, meditando en silencio. Sabía que los tiempos de gran avivamiento también exigían discernimiento y equilibrio. Aún así, mantenía la confianza en lo que Dios estaba haciendo. Los días pasaban y el movimiento seguía creciendo. Personas viajaban largas distancias solo para permanecer unas horas en la calle Azusa. Algunos dormían cerca para no perder las reuniones. Otros llegaban con familiares enteros. Nadie podía prever cuántos asistirían cada noche. Y mientras todo esto sucedía, la ciudad comenzaba a reconocer que aquel galpón sencillo se había convertido en un punto de luz que atraía a toda una nación. Sin embargo, junto con el crecimiento también llegaron desafíos. La necesidad de organización, la presión externa, las expectativas de diferentes líderes y la constante atención de la prensa probaban la estabilidad del grupo. Aún así, las reuniones continuaban sostenidas por corazones que insistían en buscar a Dios con sinceridad. La vida de Seymour en ese periodo reflejaba esa búsqueda constante. Entre decisiones difíciles, conversaciones prolongadas y oraciones profundas, él procuraba mantener el corazón alineado con el propósito que lo había guiado desde el sur del país. El avivamiento seguía vivo, poderoso, impredecible. Y aún así, en medio del ruido, la multitud y las voces, Seymour permanecía igual que al inicio. Silencioso, reverente, escondido detrás de su caja de madera, consciente de que todo aquello era más grande que cualquiera que estuviera presente. Con el paso de los meses, el movimiento en la calle Azusa comenzó a enfrentar tensiones inevitables. Lo que al principio era sencillez y unidad, ahora debía lidiar con la llegada constante de visitantes, con expectativas crecientes y con el peso de conducir un avivamiento que ya había cruzado fronteras. Ya no se trataba de un pequeño culto en un galpón improvisado, era un punto de encuentro para miles. Y con ese crecimiento surgieron desafíos que pondrían a prueba la madurez y la resistencia espiritual del grupo. Algunas personas, motivadas por distintas interpretaciones, empezaron a disputar influencia. Unos defendían mayor organización. Otros proponían más libertad. Algunos, movidos por ambiciones personales, buscaban protagonismo. Lo que antes fluía con absoluta espontaneidad, ahora enfrentaba cuestionamientos, tensiones y desconfianza. Seymour percibía todo esto con profunda preocupación. Era un hombre de paz, de palabras suaves y gestos serenos. No respondía con dureza, respondía con oración. Pero aún así, el desgaste era notorio. La atmósfera espiritual, antes tan ligera, comenzó a sentirse más pesada. En medio de aquel ambiente cambiante, Seymour encontró en Jenny Moore una compañera fiel y un refugio emocional. Desde los primeros días en Bunny Brae, Jenny había demostrado sensibilidad espiritual y una serenidad que equilibraba los momentos difíciles. Era una mujer que sabía escuchar, consolar y sostener. Con el tiempo, su cercanía se transformó en un vínculo profundo. En el mes de mayo del año 1908, William y Jenny se casaron. Para él, aquel matrimonio significó un descanso en medio de las presiones. Al lado de Jenny, encontraba estabilidad y consuelo. Su hogar, aunque sencillo, se convirtió en un espacio de quietud. Aún así, el movimiento seguía cambiando. Muchos líderes que habían llegado a Azusa para aprender partieron para iniciar sus propios ministerios en otras ciudades. Algunos no regresaron jamás. Otros enviaban noticias esporádicas. Aquella dispersión era natural, pero dejaba huecos difíciles de llenar. La comunidad de Azusa atravesaba una transición y aunque Seymour trataba de mantener el rumbo, sabía que la intensidad de los primeros días no se repetiría. No porque Dios hubiera dejado de actuar, sino porque cada movimiento espiritual atraviesa etapas y la primera, marcada por sorpresa y frescura, ya había cumplido su ciclo. Mientras los visitantes disminuían, el galpón seguía abierto. Aún había cantos, oraciones y testimonios, pero las reuniones ya no desbordaban gente como antes.
La prensa, que había ridiculizado el avivamiento durante meses, ahora se ocupaba de otros temas. Nuevas iglesias, inspiradas en Azusa pero independientes de Seymour, surgían por toda la ciudad. Y aún así, él permanecía fiel en su pequeño púlpito de madera. No parecía afligido por el descenso en la multitud. Para Seymour, lo importante nunca fue la cantidad, siempre fue la autenticidad del encuentro con Dios. Jenny continuaba siendo una presencia constante. Tocaba el piano, guiaba cantos espontáneos y acompañaba a su esposo en cada reunión. Juntos pastoreaban una comunidad menor, pero profundamente comprometida. Algunos visitantes que regresaban después de años se emocionaban al ver que la calle Azusa seguía siendo un lugar de oración sincera, incluso sin la fama de los primeros tiempos. Durante esta etapa, Seymour comenzó a recibir cartas de distintas partes del mundo. Misioneros que habían pasado por Azusa enviaban testimonios desde Europa, África, Asia y especialmente desde América Latina. En lugares remotos del Caribe, en pueblos del sur del continente, en regiones rurales de México y Colombia, surgían congregaciones que se inspiraban en el derramamiento del Espíritu vivido en Los Ángeles. Muchos narraban experiencias similares, despertamientos repentinos y comunidades transformadas por la oración. Seymour leía cada carta, con atención. Guardaba varias de ellas como recordatorios de que el avivamiento seguía vivo más allá del galpón. Los años avanzaban y su salud empezó a debilitarse. No había riquezas a su alrededor ni reconocimiento material. Seguía viviendo con humildad, igual que al principio. Aún así, mantenía su disciplina de oración a veces por largos periodos. Quienes lo conocían decían que su presencia transmitía una paz profunda, como si hubiera aprendido a descansar en Dios incluso en medio de la fragilidad. En el año 1922, William Seymour falleció a los 52 años, víctima de un ataque al corazón. Algunos relatos devocionales cuentan que murió orando, postura que muchos consideran un símbolo perfecto de su vida. Aunque la exactitud histórica de esa imagen no pueda confirmarse, su significado permanece. Seymour dejó este mundo de la misma manera en que lo había recorrido. En humildad, con el corazón inclinado hacia Dios. Fue sepultado en Los Ángeles, lejos de la fama, lejos de aplausos, pero con un legado que ya había alcanzado naciones enteras. Jenny continuó liderando la pequeña comunidad por un tiempo. Guardaba en su memoria los días intensos del avivamiento, la multitud quebrantada, los cantos espontáneos y la extraña sensación de que el cielo había tocado la tierra en aquel galpón antiguo. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de lo que habían vivido juntos. El legado de Seymour, sin embargo, no quedó en el pasado. El movimiento pentecostal, que recibió impulso decisivo en la calle Azusa, creció hasta convertirse en una de las expresiones cristianas más extendidas del mundo. Hoy, millones de personas cristianas más extendidas del mundo. Hoy, millones de personas en los 5 continentes comparten prácticas y experiencias espirituales que remontan sus raíces a lo que ocurrió en ese lugar humilde. En América Latina, especialmente en México, Colombia, Brasil y Chile, innumerables iglesias reconocen a Azusa como una de sus fuentes espirituales. Su impacto continúa, generación tras generación. La historia de Seymour nos recuerda que Dios suele elegir lo pequeño para provocar lo inmenso. Que un corazón herido puede convertirse en instrumento de consuelo. Que puertas cerradas no detienen a quienes persisten en la fe. Y que a veces, los movimientos que transforman el mundo comienzan con personas que casi nadie ve. Antes de despedirnos, escribe en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón y qué otro héroe de la fe te gustaría escuchar en nuestro próximo video. Historias como la de William Seymour siguen vivas porque continúan encendiendo corazones en cada rincón donde alguien busca con sinceridad un encuentro real con Dios.